Quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. ¿Qué tal? Me llamo Alejandro Ahumada, soy investigador histórico aquí en la comarca lagunera de la ciudad de Torreón. Por cerca de 15 años o un poquito más me he dedicado a la investigación, sobre todo en la época de la llegada del ferrocarril, una época de transformación, una época para tratar de entender cómo afectó la revolución industrial en una comarca lagunera, principalmente a la ciudad de Torreón, la cual le toca en el nacimiento toda una fase industrial. Y para poderlo entender he querido hacer este siguiente pequeño video donde voy tocando los diferentes puntos y especialmente centrado en ese desarrollo de esa revolución industrial que llegó a la comarca lagunera, llegó al estado, llegó al país y provocó una época de cambio, una revolución total donde ya la forma de vivir jamás volvió a ser igual. Una tecnología que a la fecha se ha perfeccionado y en la actualidad dependemos de ella. Entre 1878 y 1880 se inició en el país un gran cambio en la vida de la población en general. Una forma relativamente tranquila que había predominado por siglos comenzó a cambiar drásticamente en esos momentos. Aunque ya se habían tenido las primeras muestras de lo que sería la llegada de la revolución industrial con la construcción del ferrocarril mexicano entre Veracruz y México, este inicio de cambio realmente no se apreció. Y fue notorio hasta que la gran oleada que provocó la llegada de grandes capitales que iniciaron con la construcción del ferrocarril central mexicano. Esta compañía fue la primera empresa ferrocarrilera que unió a la frontera norte de nuestro país con la Ciudad de México. En su trazo y avance en el tendido de vías hizo que los caminos usados en las rutas comerciales, que por siglos habían sido transitados, cambiaran tomando las nuevas direcciones que los caminos de hierro se fueron formando en su tendido. Por norma, en la construcción del central mexicano, así como las demás líneas, procuró construir pequeñas estaciones cada 20 kilómetros para que las máquinas de vapor tuvieran siempre agua, madera o carbón para sus necesidades. Para estos años, un trayecto tan largo parecía imposible de realizar por la cantidad de material y dinero que esto demandaba, y México no tenía esos grandes capitales para haberlo realizado en forma independiente. Y fue en mayo de 1884 donde se terminó la obra y la revolución industrial comenzó a diseminarse por todo el país. Para entender la magnitud y el momento de lo que representó la revolución industrial en su llegada a nuestro país, es importante comenzar su descripción cuando esta incipiente transformación llegó a la parte noroeste de los Estados Unidos a principios de 1800 provenientes del Reino Unido. Boston, Maine, Massachusetts fueron los lugares donde fueron perfeccionando las máquinas de vapor, así como las calderas que comenzaron a mover grandes industrias. Rápidamente y con grandes capitales, la industria norteamericana desarrolló y los ferrocarriles comenzaron su expansión por toda la parte norte de Estados Unidos. El perfeccionamiento de las calderas y la fundición del metal a gran escala no solamente se vieron reflejadas en las locomotoras, sino en nuevas herramientas y máquinas que a su vez hicieron crecer la fuerza de la transformación. La expansión y la migración se comenzó a dar rápidamente con el tendido de las vías y la intención de cruzar el país para llegar a la California, a la costa este, pero fueron varios los impedimentos en su camino. Uno de estos lo fue la lucha encarnizada con las tribus de indios que los americanos fueron encontrando a su paso y que estos fueron exterminados rápidamente. Y varios de estos grupos de indios en su huida llegaron a Chihuahua y Coahuila, entre otros. Para 1846 el presidente estadounidense James Polk declaró la guerra a México invadiendo y librando varias batallas. Al terminar estos hechos, México quedó más pobre y más alejado de la nueva tecnología que el vapor estaba dando. En 1861, no nada más los norteamericanos libraban batallas contra los indios nativos, sino entre ellos mismos, por la diferencia entre la ideología de la abolición de la esclavitud. Los estados del sur provocaron una separación de la Unión de los Estados, formando una confederación, dando como resultado una guerra civil. Y este conflicto volvió a detener la expansión hacia el oeste y hacia el sur del país, pero el perfeccionamiento y maduración de la industria y la fuerza del vapor continuaba en su camino.
En 1863 comenzó la construcción del ferrocarril transcontinental, reforzando con este proyecto ambicioso la expansión que se buscaba y sobre todo la fuerza que daría la unión de ambas costas, detonando el poderío americano. Esta obra titánica fue terminada el 10 de mayo de 1869 y junto a esta magna obra, muchas compañías americanas prosiguieron su tendido de días para llegar no solo a California, sino a nuestro país. Una nueva amenaza llegaba a las fronteras. Era una nueva invasión, pero esta sería comercial, industrial y tecnológica. Y esta se veía venir con la llegada a las fronteras de las compañías ferrocarrileras americanas, buscando nuestras costas, materia prima y vender sus productos en nuestro país. Porfirio Díaz, viendo llegar este panorama desde varios años atrás, procuró que se desarrollaran vías en el interior del país, pero con un país tan pobre y sin esa tecnología, solamente se construyó muy pocos kilómetros de vía. Un personaje muy cercano a la presidencia lo fue Sebastián Camacho. Él era como un brazo derecho de Díaz y él, junto con Ramón Guzmán, fueron los dueños de una de tantas concesiones otorgadas por el gobierno que no fueron explotadas. Las concesiones eran intransferibles y con la llegada de los americanos, estas se tuvieron que otorgar. Camacho tenía la concesión principal y más importante para formar lo que uniría a la capital del país con Paso del Norte. Accedió junto con Porfirio Díaz y en una adjudicación directa le otorgó a la compañía americana Topeka Hutchinson, formando así a la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano, donde Sebastián Camacho fue invitado a ser parte de una nueva línea, fungiendo como presidente para su división en México. La concesión original indicaba que debería de pasar por Durango y esta situación se cambió poco tiempo después. Ramón Guzmán envió una carta a la población de Lerdo avisando del paso del ferrocarril en 1880, poco después de la adjudicación de esta concesión, y en la nota menciona lo contento que estaba esta población por la próxima llegada del ferrocarril. Por ser una empresa de tal magnitud, similar al transcontinental americano, el tendido de vías se buscó que fuera lo más recto posible por tan largo kilometraje. Las menores pendientes a tomar porque le restaban potencia a las locomotoras y movía menos vagones, así como los menos puentes posibles. La construcción se inició en dos lugares, en la frontera norte de Chihuahua con Estados Unidos, en el pequeño poblado de Paso del Norte, en la actualidad Ciudad Juárez, con destino al sur. Aún así, sin saber dónde se encontrarían las vías que vendrían procedentes de la Ciudad de México. Las fotografías de este lugar son del año de 1880. Cuando la Ciudad de México inició la construcción hacia el norte, tuvo varios inconvenientes. Esto a diferencia con el tramo de la frontera, donde las vías, las oficinas, máquinas, vagones y demás necesidades, estas llegaban por las vías del Topeka Hutchinson con toda la facilidad para seguir su tendido por Chihuahua. Para la Ciudad de México fue muy diferente. Aquí todo ese material tuvo que viajar por vapores desde Estados Unidos hacia la ciudad de Veracruz, incluso desarmadas las locomotoras para el traslado y después, para tan pronto se fueran teniendo las vías, estas pudieran comenzar a circular. El gobierno de México participó con una gran subvención, es decir, apoyó con recursos para la construcción junto a la capital de los inversionistas americanos. Solamente detuvo su tendido de unos cuantos meses, y esto debido a que se terminaron los rieles en Estados Unidos y se tuvieron que hacer grandes compras en Inglaterra para poder continuar con esta enorme obra que llegó a ser en su momento de las más grandes construidas en el mundo, así como lo fue el transcontinental en Estados Unidos. Tan pronto se terminaban los tramos entre poblaciones importantes, estos iniciaban su funcionamiento, siendo bien recibidos por las poblaciones beneficiadas y las nuevas rutas de migración y comerciales se comenzaron a formar.
En el norte, la primera ciudad importante conectada lo fue la ciudad de Chihuahua. Los ingenieros del Central Mexicano eran los que en avanzada exploraban el camino y poco a poco iban indicando cuál sería el lugar preciso por donde pasarían las vías, siempre siguiendo las premisas de lo más recto, menos pendiente y menos puentes posibles. Pasando a la ciudad de Chihuahua, el ingeniero Morley, quien estaba encargado de definir el rumbo, se enfrentó a la insistencia del gobernador de Durango, que pedía que las vías se dirigieran a Durango. En sus recorridos, Morley planteó la decisión de seguir por la laguna, por las premisas a seguir de la empresa, y más por la pendiente que representaba su vida a Durango y que lo hacía inviable. Morley sufrió un accidente y murió, dejando su puesto y papeles al ingeniero Lewis Kingman, quien se reunió con el gobernador Francisco Gómez del Palacio y los presidentes del Central para decirle por qué no irían las vías a Durango y por qué sí a la laguna, dejando la única opción para hacer un ramal desde Lerdo hacia Durango cuando las vías del Central se juntaran. Para 1881, la vía de Lerdo recibió la noticia de que el Ferrocarril Internacional Mexicano y un ferrocarril proveniente de Sinaloa, vía Durango, llegarían a Lerdo, y este sería el eje comercial más importante del país, siendo la segunda población con más conexiones después de la Ciudad de México. El Internacional inició su construcción en la ciudad Porfirio Díaz y tan pronto llegó a la zona carbonífera, esta comenzó a mover el carbón de la región hacia Estados Unidos, siendo la materia prima de muchas locomotoras de líneas americanas en su tiempo. Como se ha venido diciendo, varias fueron las decisiones de los ingenieros y topógrafos del Central para dictaminar el paso por la laguna. De forma natural, el trazo se dio recto en su llegada. Las vías llegaron a la municipalidad de Lerdo, a las tierras de Santiago Lavín, y siguieron al punto más estrecho para construir un puente lo más corto posible. De la estación de Lerdo, la siguiente estación fue la de Matamoros, a casi 20 kilómetros de distancia, como lo venía haciendo a lo largo de todo el trayecto, y en mutuo acuerdo con Lavín y no con la población. El casco de la hacienda del Torreón estaba casi abandonado en el peor de sus momentos. El Central decidió sin consultar o llegar a acuerdo alguno en poner la estación a su conveniencia a 20 kilómetros, además de que topográficamente debería ser rodeado de los cerros, y hacerlo en el límite extremo de la hacienda del Torreón para cumplir con la señora Zuluaga. Y siendo así, se construyó la estación Matamoros, la primera estación del Central en Coahuila. Se llamó Matamoros por estar en el camino que se usaba para ir a esa población. El camino prosiguió, rodeando los cerros para seguir por el único camino posible y más corto, así siguiendo rumbo a Jimulco y Fresnillo. Para Coahuila, el día más importante lo fue el 23 de septiembre, cuando cruzó la primera locomotora el puente sobre el río Nazas, llegando a tierra de la hacienda del Torreón. Pero la estación, dentro de la hacienda llamada Matamoros, abrió tráfico al público y carga hasta 1884. Para Durango, en el caso de la estación Lerdo, unos días antes, el 15 de septiembre de ese 1883, inició tráfico hacia Chihuahua y Paso del Norte, pero promocionaba ya como punto final Nueva York a 7 días de viaje,
y como nota importante, la referencia a la estación de la Hacienda de Santa Rosa de Santiago Lavín, aunque el nombre oficial por años lo fue Estación Lerdo. Regresando a la situación de la Hacienda del Torreón, la señora María Luisa, viuda de Zuluaga, intentó, a la muerte de su esposo Leonardo Zuluaga, manejar la hacienda junto con su sobrino Andrés Aguayo. Pidió dinero prestado a la casa Purcell y no lo pudo pagar. Después insistió y se fue con la casa alemana Good Heil de México para otro préstamo que tampoco pudo pagar, perdiendo la propiedad. Good Heil provocaría otras circunstancias, junto a la muerte de la señora Zuluaga 3 años después, y aunado a la decisión del Central de construir la estación Matamoros sin mutuo acuerdo con la señora Zuluaga, provocando un cambio de decisión del Internacional años después, en 1888, de no llegar a Lerdo y como nuevo punto a otro lugar de la Hacienda del Torreón. La estación Matamoros no dio beneficio alguno a la Hacienda del Torreón. Esta hacienda vivía en sus peores momentos, donde prácticamente quedó en el abandono, situación completamente diferente a la que vivía la estación Santa Rosa en los mejores momentos de Santiago Lavín. La estación Matamoros fue de manera y en el año de 1885 sufrió un incendio perdiendo parte de sus instalaciones. Fue una estación completa con servicios de pasajero, carga y telégrafo. La estación Matamoros, mediante el uso de las diligencias Tena, le dio a Matamoros, San Pedro, Parras, Patos y Saltillo una conexión más rápida a las vías del Central hacia Estados Unidos. Y esta misma estación, su mayor importancia lo fue para la importación de nuevas herramientas, implementos y cientos de cosas que la región no tenía o eran escasas. La ciudad de Durango hizo lo propio utilizando otra compañía de diligencias para conectarse a la estación Santa Rosa o Lerdo. El cambio en la región fue notable desde la llegada del primer ferrocarril. Coahuila celebraba la edificación de la estación Matamoros. Su periódico oficial en ese mismo año del 84 describía los puntos del país que se beneficiarían por el paso del ferrocarril, el desarrollo de las economías locales y sus cultivos, el rápido crecimiento que se esperaba de la villa de Lerdo, al ser ya un centro de negocios que, para que tan solo en 10 años atrás no aparecía ni en los mapas, y en esos momentos era ya el centro de abastos de la mayor parte de ese sitio. La comunicación ofrecida por el ferrocarril impulsaba la creación de canales de riego y el abrir más tierras para cultivo. El trigo y otros cereales ya se podían enviar a Chihuahua y Zacatecas. Parras aceleraría el comercio y en especial mencionaba la ubicación de esta estación Matamoros como un posible rival, mejor comunicado con el resto de la laguna, siendo un posible contrincante con el liderazgo que tenía la villa de Lerdo. Por otro lado, el Internacional Mexicano no contó con apoyo del gobierno y al quedarse sin dinero, solo llegó para ese 1884 a la ciudad de Monclova. Este motivo de paro al tiempo daría un engrane más para que, al retomar su construcción y estuviera llegando a la laguna, tuviera que definir si llegaba a Lerdo o a la Hacienda del Torreón. El algodón de la comarca lagunera sufrió igualmente cambios con importación. Principalmente se sembraba una variedad mexicana perenne, que llegaba a tener altura de 4 metros y se cosechaba anualmente con una fibra de gran calidad. Al comenzar la importación, se utilizó semilla americana que poco a poco desplazó a la mexicana por ser más productora y con un ciclo anual. Los implementos agrícolas cambiaron y cayó en desuso el arado mexicano de madera con punta metálica, por nuevas herramientas con mejor desempeño, inundando a la comarca lagunera como lugares como San Pedro, Matamoros y Parras, con las marcas americanas con mejor desempeño como lo fueron en ese tiempo Avery, Wayne y Bradley. Un personaje que encabezó y aprovechó toda esta tecnología con la llegada del ferrocarril a la estación de Matamoros lo fue el señor Antonio B. Hernández, quien fue un gran empresario y político en su momento. Fue gobernador suplente de Evaristo Madero en 1883 y muy cercano a la familia Madero en política, familia y negocios. Él mismo redactó una descripción del uso de las marcas que llegaron a la comarca y que él mismo importó, 100 rastras, estas usándolas en San Pedro de las Colonias desde 1883, así como la descripción de los cambios del algodón y demás cultivos.
Parras de la Fuente, igualmente con la familia Madero, sus empresas tuvieron un gran beneficio por la llegada del ferrocarril. Las vinícolas pudieron tener más rápidamente botellas nuevas y la producción fue más fácil de mover y de llegar a nuevos puntos de venta. La misma para la fábrica de telas La Estrella y en los productos del Molino del Rosario. La hacienda del Horno inició una plantación de sarmientos y comenzó una producción de uva. Los canales de riego fueron en aumento y la agricultura se benefició. Los mejores telares ingleses se pudieron traer para mejorar la producción de telas. Bien, la historia la detengo para estas fechas. Esto es justamente antes de 1888, en el momento que tiene que definir el ferrocarril internacional hacia dónde debería llegar, a la Villa de Lerdo o a la estación Matamoros. En esta cápsula hago mención de 2 o 3 puntos que fueron parte necesaria e indispensable para esa definición, para cuando tuvieron que definir a dónde se juntaban las vías. La historia es clara, la ciudad de Torreón nació por esa unión, pero esas circunstancias fueron muy variables. Pudieron tal vez no llover en la historia, pero faltando algunos de estos elementos, lo más seguro es que la ciudad de Torreón no hubiera nacido y la Villa de Lerdo hubiera tenido otro esplendor. La comarca habría desarrollado en otra forma diferente, sin contar con lo que fue la ciudad de Torreón. Hago mención de la llegada de la Revolución Industrial y voy tocando ciertos frenos que se tuvieron. La invasión americana tenía que ser en algún momento y llegó para esas fechas, para 1880. Si hubiera llegado antes, la tecnología no habría desarrollado en tal forma como llegó en ese punto, donde la maduración y lo mejor de la tecnología para ese momento, después de más de 80 años de maduración, cuando esa tecnología llega al norte de Estados Unidos, pues nos llegó. Y esa fue la característica que le dio el potencial a la laguna. Llegar y en una ciudad que cuando toca y nace en 1888, en cerca de 18 años llegó a ser la tercera ciudad más importante del país. Todo eso gracias al poderío que se dio a través del vapor. Muchas gracias.